Bien, entonces en este video vamos a ver una aplicación del cálculo de probabilidades a datos relacionados con un censo forestal. Entonces ahí tenemos estos datos que están en una tabla de contingencia, que es cuando nosotros tenemos las variables distribuidas por una parte, una de ellas en la fila y otra en las columnas. En este caso tenemos distribuido en las filas a las especies, cedro, momoqui, ochoy, esquero y bibosi, y por otro lado en las columnas a las clases diamétricas que van desde 40 centímetros hasta 90 centímetros, teniendo al final 5 clases diamétricas. Entonces acá, ¿cómo vamos a sacar esto? Sacamos de una base de datos larga, ¿no? Puede ser que acá tengamos pocos individuos, pero solamente eso es para ver cómo se puede calcular. El número de individuos puede ser mucho mayor. Ya habíamos dicho que en estadística, cuanto mayor sea el número de individuos, la regla de Laplace va a ser más verdadera. Entonces, lo que tenemos que ver es que a esto llegamos a través de una tabla dinámica. Lo que nosotros hemos generado acá ya es una tabla para que podamos hacer los cálculos, pero esto viene de una tabla dinámica, ¿no? Entonces, la base de datos agarramos y hacemos una tabla dinámica y vamos a llegar a lo que en este momento está en la pantalla, que es una tabla de contingencia. Bien, vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta dice que sea de la especie yesquero. Ustedes pueden ver acá. Para que nosotros podamos hacer esto, primeramente tenemos que hacer sumatorias, ¿no? Y vamos a llamar entonces acá total, ¿no? Y aquí vamos a hacer una sumatoria. Entonces, por ejemplo, acá si nosotros hacemos una sumatoria, vamos a poner ¿suma de quién? De estos valores. Y esto de acá lo vamos a ir arrastrando. Bien, entonces tenemos la sumatoria. Toda esa es la sumatoria de las clases diamétricas, ¿no? O sea, tenemos 233 individuos en la clase de 40-50. Tenemos 200 individuos en la clase de 50-70 y así sucesivamente. Hasta tener solamente 88 en la clase de 80-90. Bien, por otro lado tenemos que sacar también el otro total acá. Entonces vamos a tener también total, ¿no? Y vamos a tener lo mismo, vamos a tener suma de estos valores. Ahí tenemos los valores. Y vamos también copiando. Bien, entonces ahí fíjense lo que tenemos sería la abundancia, ¿no? Tenemos 191 individuos de cedro, ¿no? Tenemos 154 de momoqui, etcétera, y así sucesivamente. Lo que nos interesa es acá este total. Ese total tiene que ser el mismo de filas y columnas. Entonces podemos agarrar acá y solamente hacer de esta columna. Tiene que dar lo mismo, ¿no? Entonces tenemos 827 árboles a los cuales nosotros hemos realizado la medición del diámetro y que corresponde a ¿cuántas especies? A 5 especies. Bien, entonces acá tenemos esto. Y acá nos dice en la primera pregunta, A, que sea de la especie yesquero. Entonces yo voy a poner acá el inciso A. Que sea de la especie yesquero. ¿Cuál va a ser la probabilidad? Va a ser igual. Entonces me voy a yesquero. Voy a ver yesquero. ¿Cuánto es el total? 204. Dividido entre el total. Tiene que ser entre el total, que sería 827. Entonces acá mi probabilidad es 24.66%. ¿A ver? Entonces ya tengo la probabilidad de que sea yesquero. Bien, que no sea momoqui ni ocho. Bien, ¿eso a qué va a ser igual? Que no sea momoqui ni ocho va a ser la probabilidad de los otros. ¿Cuáles serían los otros? Ni momoqui ni ocho, entonces los otros serían cedro, yesquero y bibosi, ¿no ven? Entonces yo voy a calcular de ellos primeramente. Entonces voy a colocar primeramente de cedro. De cedro, ¿cómo sería su...? Voy a ver acá. Cedro. Entonces vamos a ir a ver de cedro. No entra cedro, ¿no ven? Luego, ¿qué más no entra? También no entra más yesquero. Yesquero.
Sí. Que no sea Momoki ni Ocho. Ah, por eso, estamos poniendo primeramente de los que no están incluidos. Momoki y Ocho, dicen, ¿no ven? Pero nosotros tenemos que incluir primeramente Momoki, Esquero y Bibosi, para que después los restemos de uno, según la ley. Entonces vamos a tener Cedro. ¿Qué más no entraría? Y Esquero. Entonces vamos a colocar, el Esquero sería el 7. Entonces vamos a colocar acá. Y luego Bibosi, que sería el último, creo, ¿no? Bibosi, el último, entonces. Más este de acá. Bien. Todos esos son los que están, pero los que no están, ¿cuál sería? Momoki u Ocho. Es lo que dice, ¿no? Momoki ni Ocho. Está bien. Momoki ni Ocho. Entonces, estos de acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la sumatoria. Y esa sumatoria, entonces, la voy a tener que tener acá la sumatoria de esos tres, dividido entre el total, que está acá. Bien, esa sería la probabilidad de que sean las tres especies. ¿No ven? Y la probabilidad de que, aquí decimos, la probabilidad de que no sea Momoki ni Ocho, ¿sería esa o no? Sería esa, pues, ¿no ven? Entonces, la probabilidad de que no sea Momoki ni sea Ocho va a ser 63.9. O sea, va a ser la suma de las probabilidades de las otras especies. ¿Está claro, no? Bien, C. C. Que sea Yesquero o Bibosi. ¿Cómo haríamos eso? Es más sencillo. Yesquero o Bibosi. Entonces aquí nos vamos de Yesquero. Yesquero o Bibosi decimos, ¿no ven? Entonces nos vamos primeramente a Yesquero. Yesquero. Más el de Bibosi. Mucho más sencillo todavía. Dividido entre el total. ¿Y dónde está el total? El total está ahí. Bien, esa sería la probabilidad para el inciso C, donde estamos diciendo que sea Yesquero o Bibosi. D. D dice que pertenezca a la clase diamétrica de 60 a 70. Entonces, eso también es sencillo. De 60 a 70. Entonces, su probabilidad va a ser 60 a 70 dividido entre el total. Esa es su probabilidad. 20%. 20%. Bien, ahora vamos a irnos al inciso M. Que pertenezca a la clase de 40 a 50. También sencillo. Que pertenezca a la clase de 40 a 50. Ese es 40 dividido entre el total. Bien, su probabilidad entonces 28.17%. ¿No ven? Bien, F. Vamos a ver F. Que pertenezca a la clase diamétrica de 70 a 80 o de 80 a 90. Eso es suma, eso es unión. ¿No ven? Entonces, ¿quiénes vamos a tener que sumar? 70, 80 y 80, 90, los dos últimos. Entonces vamos a tener igual 70, 80, 70, 80 más 80 a 90. Entonces aquí tenemos dividido entre el total. Bien, entonces su probabilidad es 27.4%. G. Que no pertenezca a la clase de 50 a 60 ni 60 a 70. Entonces, ¿cuáles van a ser? Entonces estamos haciendo 50 a 60, 50 ni 60 a 70, ¿no ven? Entonces vamos a tener que sumar este y este de acá. Entonces vamos a sumar igual. ¿Este sumamos o no? Sumamos ese. Más. Este no, este tenemos que sumar. ¿No? Más ese de ahí. Y luego dividido entre el total. Total vamos. Bien, esa es su probabilidad. 55.6%. H. H. Que sea 8 o pertenezca a la clase de 70 a 80. Acá tenemos que tomar en cuenta una 8 y 70 a 80. Aquí tenemos 8.
¿No ven? Tenemos 8. Y de 70 a 80, ¿dónde está? Está acá, ¿no ven? 70, 80, así es, ¿no? 8 y 70, 80. Bien, vamos a colorearle este con un color. Bien, a ver, vamos a ver. 8 y 70 y 80. Vamos a ver si estamos bien. Que pertenezca, que sea 8 y pertenezca a la clase 70, 80. Está bien. Bien, acá tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos nosotros que ver que acá hay una intersección. O sea, esos 24 árboles que tenemos pertenecen a la especie 8 y también pertenecen a la clase que tienen diámetros entre 70 y 80. Esa es una intersección. O sea, cuando nosotros sumemos ahora los dos eventos, 8 más de que tengan diámetros de 70 a 80, tenemos que restar ese valor. Porque esa es una de las propiedades de probabilidades. Bien, entonces yo voy a para eso vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a poner acá 8, su probabilidad, para que se entienda mejor. 8. El otro dice 70-80. 70-80, ¿no? Entonces, vamos a poner 70 a 80 en la clase. Y estos de acá voy a poner que son de 8 y tienen diámetros entre 70 y 80. Bien, está claro, ¿no? Entonces voy a calcular primero su probabilidad de 8. La probabilidad de que sea 8, le voy acá. Su probabilidad de que sea 8 va a ser ese valor, dividido entre el total. Dividido entre el total. Es ese. 0,17. ¿No ven? La probabilidad de que tengamos árboles entre 70 y 80 va a ser igual. Nos vamos acá, 70, 80. Esos son. Dividido entre el total. Bien, esa es la probabilidad. ¿No? Aquí tenemos las probabilidades. Bien, ahora la probabilidad de que sea de 8 y tenga diámetro entre 70 y 80 va a ser 24 dividido entre el total. Bien, esa es la probabilidad. Entonces, la probabilidad que nos están pidiendo va a ser igual a la suma. Esto sumo, más, esa es la probabilidad de que sea 8, ¿no ven? Más la probabilidad de que sea de 70 a 80 y menos la probabilidad de que pertenezca a los dos eventos, porque se está sobreponiendo. Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, es 31.3%. ¿Está claro, no? Bien, nos vamos aquí, H, I. ¿Qué nos dice el inciso I? Dice que sea Vibosi o pertenezca a la clase 40-50. Entonces, lo mismo aquí hacemos. Vibosi, y aquí voy a colocar Vibosi y 40-50. Bien, y acá voy a colocar es de Vibosi y también pertenece a la clase de 40 a 50. Bien, entonces nos vamos viendo para eso. ¿Cuánto es la probabilidad de que sea de Vibosi? Entonces aquí está Vibosi, vamos a ir viendo, su total es 134, dividido entre el total, que sería en este caso 827. Esa es su probabilidad de que sea de la especie Vibosi. La probabilidad de que sea, de que tenga diámetro entre 40 y 50 va a ser este de acá, ese de ahí, dividido, ¿no?, entre el total. Bien, ahora, ¿dónde está el arbolito? ¿Dónde están los árboles que son de Vibosi y tienen diámetros entre 40 y 50? Son esos, ¿no? Son 39, entonces vamos a también colocarles con ese color. Bien, por lo tanto, la probabilidad de que sean de Vibosi y tengan diámetros entre 40 y 50 van a ser a 39 dividido entre el total, que sería 827. Bien, ahora voy a hacer acá, eso va a ser igual a la probabilidad de Vibosi más la probabilidad de que sean de 40 y 50 y menos la probabilidad de que pertenezca a los dos conjuntos. Entonces la probabilidad es 39.6%. Entonces tenemos H, I, J. Bien, la última pregunta que tenemos nos dice que no sea yesquero ni pertenezca a la clase. ¿Cómo sería eso entonces? Que no pertenezca
que no sea yesquero ni pertenezca a la clase. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer, en este caso, como si la pregunta fuera que sea yesquero y pertenezca a la clase, y le vamos a restar eso de 1. ¿Se dan cuenta, no ven? Entonces, ahora vamos a hacer, ¿dónde estarán yesquero y 60-70? Entonces, vamos a ver. Yesquero y 60-70 es ese, ¿no? Sí. Y vamos a ponerle, pero con otro color, para que esa es una inversa, no es... Bien, ahí tenemos. Bien, entonces vamos a poner yesquero 60-70. Bien, lo mismo vamos a hacer, pero vamos a hacer al final un cambio. Yesquero y diámetro 60-70. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea de yesquero? No me voy a ir acá. Su probabilidad de que sea de yesquero es esto, dividido entre 827. Bien, la probabilidad de que sea de 60-70 centímetros va a ser dividido entre el total. Bien, ahí tenemos 0,24 y 0,2019. Bien, y esto sería que sea yesquero y de la clase de 60-70, ¿no ve? Y eso va a ser, ¿cuál va a ser ese valor? Ese valor va a ser este de acá que está con azul, dividido entre el total, que va a estar acá. Bien. Ahora entonces yo digo, la probabilidad de que sea de yesquero o tenga la clase entre 60 y 70 va a ser igual a esta probabilidad más esta otra probabilidad y menos la probabilidad que se sobrepone. Bien, hasta ahí andamos bien. Pero a nosotros nos están pidiendo que no sea yesquero ni tengan clase de diámetro entre 60 y 70. Entonces para mí va a ser igual, de acuerdo a las reglas de probabilidades. Lo que no está fuera de ese conjunto va a ser 1 menos lo que está, la probabilidad. Entonces va a ser 1 menos, esa es la probabilidad, 0,60, 60.21%. 60.21% es la probabilidad que no sea de yesquero, ni tampoco pertenezca a la clase de 60 a 70. Bien, entonces, esa sería la manera en que tenemos que calcular probabilidades aplicando datos, digamos, de un censo forestal.